Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos en nuestro desafío diario de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Así que avanzamos y hoy comenzamos con el primer libro de Reyes, que Primera y Segunda de Reyes o Primer y Segundo libro de Reyes fueron un solo libro en la antigüedad, así como Crónicas, pero luego se separó en dos libros y así tenemos el primer libro de Reyes. Y el propósito es mostrarnos los últimos días de la vida de David como rey de Israel y luego el establecimiento de Salomón, su hijo, la división del reino y todos los reyes del reino del norte y del reino del sur, mostrando quiénes fueron buenos y quiénes fueron malos y también mostrando las consecuencias de la maldad del ser humano. Vamos a abordar muchas historias a través de estos libros. Son los libros históricos de la Biblia en esa división temática. Vamos a orar y comencemos con la lectura del día de hoy en el capítulo 1 y 2 del primer libro de Reyes. Oramos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra, tan hermosa tu palabra. Señor, háblanos. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y arrancamos con el capítulo 1 del primer libro de Reyes. El rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide, mi señor, dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Versículo 5. Adonías reclama el trono. Por ese tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Agig, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Ahí está de vuelta el rol pobre que cumplía David como padre, ¿no? En su rol como padre, David no dejó buenos ejemplos. Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simei, rey y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial de En-Rogel, y allí sacrificó ovejas, ganados, terneros, engordados e invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que el hijo de Hagit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste: definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que has dicho. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisag lo cuidaba. Y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo:
te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey: mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él, y gritan: ¡viva el rey Adonías! Pero a mí no me invitó ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? David proclama rey a Salomón, versículo 28. Entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gihón. Salomón irá montando en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten: ¡que viva el rey Salomón! Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benaía, hijo de Joiada. Que el Señor, Dios de mi señor el rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón así como ha estado contigo, mi señor el rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gihón, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: ¡que viva el rey Salomón! Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno, seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gihón.
Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido a su sucesor, a un sucesor que se siente en mi trono, mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole: vete a tu casa. Capítulo número 2, titulado Últimas instrucciones de David a Salomón. Y prestemos atención a este capítulo porque nos va a sorprender muchísimo el contenido de lo que David le pide a Salomón. Ya se van a dar cuenta. Cuando se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos y las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Recuerden, hasta ahora lo primero que le dijo fue lo más importante: no abandones al Señor tu Dios, cumple sus ordenanzas, obedece a Dios, pero ahora se fue a un asunto que David tenía pendiente con Joab. Y fíjense, allí David recuerda y le dice a Salomón que Joab había matado despiadadamente a 2 comandantes del ejército. Entonces sigue diciendo: él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempos de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. ¿Escucharon eso? Le dijo David: no tiene que morir de vejez. No tiene que morir de una vida como cualquier otro ser humano que hizo el bien, sino tiene que pagar por lo que hizo. Y vamos a ver cómo Salomón lo va a hacer. Entonces, versículo 7 sigue diciendo y siguen hablando de las peticiones de David a Salomón. Sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalom. Acuérdate de Simei, hijo de Gera, el hombre de Baurim de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. ¡Oh! Tremendo, lo que estamos leyendo es tremendo. Le está diciendo: yo juré no matarlo, pero vos con sabiduría hacele pagar todo lo que él me maldijo a mí. Fíjense, David, en este tiempo de sus últimos días de vida. Luego David murió
y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David su padre, y su reino se estableció firmemente. Salomón establece su gobierno, es el título del versículo 13. Cierto día, Adonías, cuya madre era Hagit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz?, le preguntó Betsabé. Sí, contestó él, vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata?, le preguntó ella. Él contestó, como sabes, el reino me correspondía a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey, pero todo cambió, y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Ahora solo tengo un favor que pedirte, no me lo niegues. ¿De qué se trata?, preguntó ella. Él contestó, habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Sunem. Esta Abisag, esta mujer muy hermosa, es la famosa Sunamita que vamos a leer en Cantar de los Cantares. Era una mujer muy bella que realmente era la enamorada de Salomón, era la mujer que más había atraído a Salomón, la Sunamita. Por eso aquí le llama la muchacha Abisag, la muchacha de Sunem. Pero que vamos a ver allí más adelante, se la va a nombrar a ella, esta mujer muy hermosa. Está bien, respondió Betsabé, le hablaré al rey por ti. Y Betsabé era muy astuta, muy astuta. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía?, preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sunem, contestó ella. ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisag en matrimonio a Adonías?, le preguntó el rey Salomón. Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino. Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor diciendo, que Dios me hiera e incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre. Él ha establecido mi dinastía tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Ahora vos decís, pero ¿Betsabé no sabía esto? Sí, seguro sabía. Y lo que sabía que Salomón amaba a esa mujer. Y que realmente que le pidieran a esa mujer era como pedirle el reino. Y creo que Betsabé lo supo, no se lo dijo a Adonías y dijo, esta es nuestra oportunidad. Fue, se lo dijo y entonces allí Salomón se enojó, se sintió avasallado, invadido y manda a matar a su medio hermano. Vamos a verlo, miren. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaía, hijo de Joiada, que lo ejecutara y Adonías murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar, regresa a tu casa en Anatot, mereces morir, pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David mi padre y estuviste con él en todas sus dificultades. De ese modo Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Recordemos que le dijo que no iba a haber nadie de los descendientes de Elí, de los sacerdotes, que llegara en la profesión a ser anciano. O moriría en espada o algo pasaría que los destituirían de su cargo como sacerdote. Y así pasó con este. Fue destituido de su cargo como sacerdote. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías, que era una rebelión más política, no tanto militar, pero rebelión en fin.
Así que, al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor, que es como el tabernáculo de reunión, es el tabernáculo de reunión, y se agarró de los cuernos del altar. Supuestamente era un lugar donde no se podía matar a nadie. Era un lugar que era como un lugar de refugio. Ahora, cuando se lo informaron al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, a ejecutarlo. Benaía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió: no, aquí moriré. Entonces Benaía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Haz lo que él te pide, respondió el rey. Mátalo allí junto al altar y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de 2 hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jefter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David y a sus descendientes, y a su dinastía y a su trono para siempre. Entonces Benaía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab, y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército a Benaía en lugar de Joab, y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simei y le dijo: construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo, pues el día que salgas y pases el valle de Cedrón, ciertamente morirás, y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Este Simei es el que el padre le dijo antes de morir: fíjate cómo haces que muera con una muerte sangrienta. Y él le dijo: vos sos culpable de lo que le hiciste a mi padre. Mi padre, allí, él juró no matarte. Pero yo te voy a decir: construíte una casa acá, en la ciudad. Si salís, vas a morir. Muy sabio, muy sabio. ¿Por qué? Por lo que sigue. Simei respondió: tu sentencia es justa. Haré todo lo que mi señor rey, el rey mande. Por tanto, Simei vivió en Jerusalén un largo tiempo. Sin embargo, 3 años después, 2 esclavos de Simei se fueron a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maaca. Cuando Simei supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gat a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén, que había ido a Gat y regresado. Así que el rey lo mandó llamar y le preguntó: ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte, o de lo contrario morirías? Y tú respondiste: la sentencia es justa, haré lo que mandes. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor, ni obedeciste mi orden? El rey también le dijo: seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David. Que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza, pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor, y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benaía, hijo de Joiada, llevó a Simei afuera y lo mató. De ese modo el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Tremenda la lectura de estos 2 primeros capítulos del primer libro de Reyes. Tremendo. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a esta lectura de hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo en el canal, de esta serie y de todas las series que ya están en el canal, para bendecir tu vida y edificarte en la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.